Hola y bienvenidos a una clase más de macroeconomía. Soy su compañero Oscar Pavetti y el día de hoy les traigo el tema crisis económica, correspondiente a la unidad 3 del presente trabajo. Para la misma nos centraremos en dos puntos esenciales, que es la crisis en la balanza de pagos y la crisis en la banca. Antes de continuar con la presentación, necesitamos conocer algunos conceptos previos para un mejor entendimiento. Estos son la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es como un estado financiero que muestra todas las transacciones que realiza un país con el resto del mundo. ¿Qué involucra esta balanza de pagos? Las compras, venta de bienes y servicios, regalos. ¿A qué nos referimos cuando decimos regalos? Nos referimos a las donaciones que recibe un país de otro. También es necesario analizar lo que significan las reservas internacionales, que consiste en el depósito de monedas extranjeras controlado por el Banco Central y otras entidades monetarias, ¿verdad? Es sumamente importante, pues la misma es la que da respaldo a nuestra moneda para que no se devalúe tan fuertemente. El déficit fiscal y el superávit fiscal, un concepto también ya estudiado anteriormente por las compañeras que me antecedieron, ¿verdad? El déficit hablamos cuando los gastos superan a los ingresos y el superávit cuando los ingresos superan a los gastos. También es necesario conocer qué significa la política monetaria y qué involucra la política fiscal. En ese sentido, la política monetaria es un conjunto de objetivos que el Banco Central se fija para poder mantener estable la moneda local, el cual es su misión principal del Banco Central. En cuanto a la política fiscal, es una política guiada por el Estado, ¿verdad? A través de los impuestos, los gastos y los servicios y gastos públicos. También es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. El tipo de cambio fijo es determinado de forma muy rígidamente por el Banco Central y otras entidades monetarias. Y el tipo de cambio flexible se determina a través de la interacción entre la oferta y la demanda que ocurre en el mercado de divisas. Una vez analizados esos conceptos que tenemos que conocer, podemos hablar de lo que es la crisis en la balanza de pagos. ¿Y cómo definimos la misma? La misma definimos como un fenómeno macroeconómico, el cual tiene lugar cuando se modifican los niveles de reserva de un país, lo que produce distorsiones en las decisiones de los agentes económicos. Por las clases de contabilidad que tenemos, y haciendo un poco realce a este último punto, sabemos que una información necesita ser precisa, relevante y oportuna a la hora de tomar las decisiones. Por ende se entiende también las distorsiones que sufren las decisiones de los agentes económicos, pues se ven obligados a tomar decisiones en un ambiente totalmente inestable y que de repente no esperaban o que de repente están especulando. Una vez definido en qué consiste la crisis de la balanza de pagos, podemos hablar de lo que es la transición de un sistema de tipo de cambio fijo a uno flotante, el cual de repente no tenemos en el país, pero es una propuesta del libro. Para analizar cómo se da esta transición, partimos del punto de que la misma tiene su punto de partida en un déficit fiscal subyacente. ¿A qué nos referimos con eso? En un déficit fiscal que la economía viene arrastrando de hace rato sin subsanar, sin aplicarle pomada, por así decirlo, y viene arrastrando y acarreando. Entonces ya es una crisis, un déficit fiscal subyacente. Otro punto que tenemos que tener en cuenta también a la hora de analizar esta transición es que las reservas internacionales son finitas. ¿Qué quiere decir eso? Son limitadas, que tienen un límite, que deben ser bien administradas. Significa eso. En ese sentido, deben ser administradas correctamente, pues involucra las decisiones que se tomen sobre ellas involucran a muchas otras personas que van a ser afectadas. También debemos analizar las especulaciones que el público hace cuando prevé que va a haber un colapso cambiario en el tipo de cambio.
Entonces esto es otra cosa que también contribuye a que se dé esta transición de un tipo de cambio fijo a uno flotante. Por ejemplo, las personas pueden correr en masa a tratar de convertir su moneda local en monedas extranjeras, incluso pocos minutos antes de que se declare la crisis cambiaria. De hecho, y es así, la gente no quiere que la crisis cambiaria lo sorprenda, puesto que si la gente espera hasta el último momento en hacer ese de cambiar su moneda local a una moneda extranjera para no perder su poder adquisitivo, no va a conseguir hacer eso porque el banco no va a estar en condiciones ni a disposición de hacer eso. Entonces, porque no va a ser la única persona que va a ir. Entonces ahí se ve también lo que es la especulación de la gente y cómo contribuye a de repente a que ocurra una avalancha contra las reservas del banco. De esta forma esto termina evaporando las pocas reservas que quedan y llevan al banco a abandonar el tipo de cambio fijo para entrar a un esquema de tipo de cambio flotante y por ende antiinflación. Un caso histórico que podemos poner de ejemplo es la crisis que sufrió la Argentina en el 89. ¿Cómo se produjo eso? Y podemos ir mirando más detenidamente y vemos cómo también esos puntos se dan en este caso que estamos estudiando. Bueno, en el último trimestre del 88, el nivel de reserva del Banco Central de la Argentina en ese tiempo eran alrededor de 3.000 millones de dólares. A comienzo del 89, el déficit fiscal se hizo incontrolable, como analizamos anteriormente, un déficit fiscal subyacente que ya traía será. De esta forma desapareció la confianza en el programa económico y el Banco Central comenzó a perder sus reservas. Las reservas son finitas y no ilimitadas, sin poder recurrir a financiamiento externo y enfrentando hasta costos productivos para endeudarse internamente. En un principio la autoridad encaró la demanda de las monedas extranjeras, ¿verdad? Pero ¿a qué costo, verdad? Reduciendo sus activos externos, que eran sus reservas. Bajo este panorama, en 2 meses, de diciembre del 88 a febrero del 89, el Banco Central perdió 1.100 millones. Esto, si miramos un poco más arriba, notamos que corresponde prácticamente a un tercio de lo que tenía a comienzo, ¿verdad? Lo que perdió. El tipo de cambio se mantuvo fijo porque fue encarado por las reservas oficiales y permaneció estable durante ese periodo, ¿verdad? Por ese periodo, pero esto no le va a durar mucho. Cuando todavía le quedaba al Banco Central alrededor de 1.600 millones de reserva, en marzo del 89 llegó el ataque especulativo, lo que vimos también anteriormente en la definición, que como vimos esa transición. Para entonces las reservas de moneda extranjera habían caído otros 600 millones. La autoridad se dio cuenta de que ya no podía mantener el tipo de cambio fijo y para defender las pocas reservas que quedaban, que le quedaba hacer, devaluar su moneda. Pero no devaluó 3%, devaluó 200%. Pero igual esta medida no les bastó, porque de hecho ya venían tomando malas decisiones y seguían tomando malas decisiones. En apenas 2 meses el tipo de cambio pasó de 20 australes eran el tipo de moneda que anteriormente usaba la Argentina en ese tiempo, en ese periodo, a 200 a fines de mayo. Una devaluación ya no del 200, sino del 900%. Se imagina lo que eso acarrea, obviamente una super, hiper, mega inflación en esos tiempos. Eso también es consecuencia hasta lo que ahora se vive en Argentina. Las reservas del banco cayeron hasta alcanzar apenas 930 millones en el mes de junio. Muchísimo. La incertidumbre exacerbada por la elección presidencial. En ese tiempo estaban de elecciones ellos. Y si nos remontamos un poco a lo que hace poco pasó, cuando el presidente Fernández de la Argentina subió, pudimos notar que muchas empresas salieron de la Argentina. Cuestiones que no sé cómo explicar, ¿verdad? De repente por índoles políticas
o de repente las propuestas que escuchaba del gobernante que en su época de elecciones, o otras índoles, ¿verdad? Pero lo que sí también eso contribuye, ¿verdad? De repente o a apaciguar o a aumentar la crisis. En ese sentido no se apaciguó y el tipo de cambio se asentó en 655 australes por dólar. Imagínate venir de 20 australes, después a 200 y finalmente quedando en 655 australes por dólares. Eso equivalía a 40 veces más el valor que tenía a fin de año del año anterior. Muchísimo. Una vez analizada lo que conlleva una crisis de balanza de pago, podemos pasar también a analizar lo que conlleva una crisis bancaria. Para poder analizar eso, primeramente tenemos que conocer cuál es la función que le corresponde a los bancos, ¿verdad? Como vimos al comienzo, dijimos que la función o la misión principal de los bancos era velar por la estabilidad de la moneda local. Entre otras funciones que podemos citar de los bancos es la de custodiar las reservas de oro y moneda en el extranjero de un país. Las reservas pueden estar en oro o en moneda extranjera. Las monedas extranjeras generalmente suelen ser el dólar. Emitir dinero legal de la nación, en nuestro caso es el guaraní. Retirar el dinero que pierde valor debido a la inflación, el desgaste físico y el deterioro, así como sustituir la moneda que ha sido retirada. Acá podemos dar muchos ejemplos en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, el 50i, el 100i que dejó de entrar en circulación, o el 1000 en billete que por su deterioro fue sacado de circulación, pero se metió otra vez otra moneda, ¿verdad? Se quitó eso, pero se volvieron a emitir otras cosas. En ese sentido se refiere al desgaste físico o debido a la inflación, que fue el caso del 50i y el 100i, que ya han perdido su valor. Prestar dinero a la banca privada y estatal. Asesorar al gobierno en cuanto a política económica, exactamente en la política monetaria. Ser los agentes financieros que administran la deuda pública de una nación. Supervisar la solvencia de los demás bancos, es decir, ser banco de bancos, y entre otras cosas. En nuestro país, la ley 6104 es la Carta Orgánica del BCP. Se establecen las funciones primordiales del Banco Central. Algunas características especiales que tiene la industria bancaria son baja liquidez. ¿Por qué baja liquidez? Puesto que los bancos transforman recursos líquidos a corto plazo en activos a mediano y largo plazo. Es decir, que ellos no tienen mucha plata, o sea, se deposita y ellos eso ya convierten en préstamos que es a largo plazo, o sea, no mantienen mucho dinero con él, sino que enseguida sueltan todo para créditos. Apalancamiento elevado, ya que usan fondos de terceros, ¿verdad? Y esto genera incentivos a los administradores para que tomen grandes riesgos con la esperanza de obtener utilidades, ¿verdad? También la información asimétrica, ¿verdad? Que el banco, por ejemplo, tiene mucha información de los clientes, pero el cliente no tiene mucha información del banco. Y ahí es donde se produce esa información asimétrica, ¿verdad? Uno tiene más información y el otro no tiene nada de información. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que los bancos toman riesgos más allá de lo que realmente pueden realmente responder. Y ya que de repente dan créditos a clientes que no van a poder, que no pueden acceder a créditos, pero que acceden. Esto generalmente se da cuando están en el auge o en los boom crediticios, cuando el banco por lo menos no mira mucho para dar créditos, sino que da nomás ya. Y eso es sumamente peligroso, pues es peligroso porque no
es mucho riesgo para la gente que tiene su ahorro ahí, porque depende de eso también para que el banco pueda tener en el momento la liquidez para poder devolver los ahorros cuando las personas vayan a tratar de retirar por algunas cuestiones. Los tipos de crisis bancarias podríamos diferenciarlas en dos puntos: las individuales o las sistémicas. Las individuales implican que la caída de uno o varios bancos no presenta un riesgo para la salud del resto del sistema financiero. Sin embargo, las crisis bancarias sistemáticas sí representa una proporción elevada del sistema bancario total, por lo que el sistema como un todo se ve gravemente dañado. Algunas definiciones de las crisis bancarias que podríamos dar de acuerdo a los autores y algunas organizaciones. Por ejemplo, para el FMI, una crisis bancaria es una situación con corridas bancarias y quiebras masivas que inducen a los bancos a suspender convertibilidad de sus pasivos o que obliga al gobierno a intervenir en el sistema bancario a gran escala. En este caso habla de corridas bancarias y quiebras masivas. Corridas bancarias es cuando esa especulación que hace la gente y que se va a retirar en estampida los depósitos que habían puesto en el banco. Otra definición es: una crisis bancaria ocurre cuando los sectores corporativos y financieros de un país experimentan un gran número de incumplimientos, defaults, y las instituciones financieras y corporaciones enfrentan grandes dificultades para cumplir con sus obligaciones a tiempo. Kamitsky y Reinhart identifican el comienzo de una crisis bancaria cuando ocurre alguno de estos hechos: una corrida bancaria que lleva al cierre, la fusión o la extorsión de una o más instituciones financieras por parte del sector público. O, aunque no haya corridas bancarias, pero sí cierre, fusiones, absorciones o ayuda en gran escala en donde el Estado el gobierno tenga que intervenir en las instituciones financieras y que marca un inicio de actuaciones similares respecto de otras. Sea cual sea las definiciones que damos, podemos identificar tres características comunes. La primera es: una gran parte del sector bancario experimenta problemas para hacer frente a sus obligaciones. Ocurre una retirada en masa de los depósitos o corridas bancarias. El gobierno se ve obligado a intervenir de diversas medidas. Es así, por tanto, que podemos definir una crisis bancaria y después analizar diferentes definiciones, y ya terminando con esto, concluyendo para no alargarnos más. Una crisis bancaria se define como un episodio en el que un número significativo de instituciones bancarias presentan problemas para enfrentar sus obligaciones, lo que puede ser ocasionado por una corrida bancaria u otro motivo. Ello lleva al sector a un estado crítico que le impide cumplir sus funciones básicas, por lo que el gobierno se ve obligado a intervenir para evitar en una catástrofe mayor. Y eso es todo, compañeros. Espero que el presente material les sirva mucho y desde ya muchas gracias.